En este video vamos a ver la explicación del diodo semiconductor. Como mencionamos en el video anterior, el diodo semiconductor es la unión de dos tipos de semiconductores, uno tipo N y otro tipo P. El diodo semiconductor es un dispositivo de la unión de un material tipo N y tipo P. Como hemos mencionado anteriormente, tiene un sinfín de aplicaciones en las cuestiones eléctricas y electrónicas. Para entender su comportamiento estudiaremos dos de sus principales casos: cuando se tiene una polarización inversa en sus extremos y cuando se tiene una polarización directa en estos. Más adelante vamos a definir con detalle qué es lo que es la polarización y cómo podemos convertirla en inversa o indirecta. El símbolo del diodo es el siguiente. Es un material o es un símbolo que presenta como una flechita truncada por una barrita, y del lado donde tenemos la flechita le llamamos ánodo, el cual está compuesto por un material tipo P, mientras que la barrita, el extremo de esta barrita, le vamos a llamar cátodo y está conformado por un material tipo N. El material P tiene una terminal conocida como ánodo, como mencionamos, mientras que el material N tiene una terminal conocida como cátodo. De una manera muy coloquial, podríamos decir que el ánodo se conoce como la terminal positiva, mientras que el cátodo como la terminal negativa. En la condición de polarización inversa, se aplica un potencial externo a la unión PN con la unión positiva al material tipo N y la negativa al tipo P, como podemos observar en esta figura. Si se aplica este tipo de polarización, donde podemos observar que nuestra fuente de alimentación externa, una batería, su polarización positiva se conecta a esta terminal y la polarización negativa la conectamos a esta terminal, por lo que tenemos una polarización positiva en el material tipo N y una polarización negativa en el material tipo P. Para este caso, el número de iones positivos revelados en la región de empobrecimiento del material tipo N se incrementará por la gran cantidad de electrones libres atraídos en esta parte de aquí. Entonces, por esta misma razón, el número de iones negativos no revelados se incrementarán en el material tipo P también. El efecto neto, por consiguiente, es una mayor apertura de la región de empobrecimiento. Esta región de empobrecimiento es la que tenemos aquí en la unión que tenemos entre el material semiconductor tipo P y tipo N, como lo tenemos de esta manera. Entonces, este empobrecimiento en esta región es una barrera demasiado grande para que los portadores mayoritarios la puedan superar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tenemos una polarización inversa, los portadores mayoritarios, sean electrones o sean huecos, no van a poder cruzar al otro lado. Es como si tuviéramos una barrera muy grande. La corriente en condiciones de polarización inversa, en polarización en inversa, se llama corriente de saturación en inversa y la podemos representar como una I mayúscula subíndice S. En la condición de polarización directa, también conocida como estado encendido, la parte positiva del potencial de excitación, es decir, nuestra fuente de excitación, ahora va a estar conectado al material tipo P, mientras que el negativo de nuestra batería externa va a estar conectada a nuestro material tipo N. Entonces, mientras que el potencial negativo se conecta aquí. La aplicación en este caso de un potencial de polarización BD, como lo tenemos de esta manera, va a presionar, entre comillas, presionar a los electrones en el material tipo N y a los huecos en el material tipo P para que se recombinen con los iones próximos al límite
y reducirá el ancho de la región de empobrecimiento, es decir, esta región se va a hacer más pequeña. Por consiguiente, el flujo de portadores minoritarios de electrones resultante del material tipo P al material tipo N, así como de huecos del material tipo N al tipo P, no cambia de magnitud, puesto que el nivel de conducción es controlado principalmente por el número limitado de impurezas que se tienen en nuestro material. En este caso, la corriente de saturación es relativamente pequeña, pero la corriente de conducción es mucho mayor porque tenemos una mayor conducción de portadores mayoritarios que van a atravesar con mayor facilidad la región de empobrecimiento, por lo cual el sentido de la corriente lo vamos a tener en el caso de la pantalla, de derecha a izquierda, es decir, de positivo a negativo. Como resultado, un electrón del material tipo P ahora puede decir que ve una barrera reducida en la unión debido a la región de empobrecimiento reducida y una fuerte atracción del potencial positivo aplicado al material tipo P. En cuanto se incrementa la magnitud de polarización aplicada, el ancho de la región de empobrecimiento continuará reduciéndose hasta que un flujo de electrones pueda atravesar la unión, lo que produce un crecimiento exponencial en la corriente. Por consiguiente, el comportamiento de la corriente del diodo se puede representar mediante la expresión matemática que a continuación se presenta. ID igual a IS, que multiplica lo que está dentro de paréntesis, la exponencial de BD entre n veces BT menos 1, dado en amperes, donde IS, como habíamos mencionado, es la corriente de saturación inversa. BD es la diferencia de potencial de polarización directa aplicado en las terminales del diodo, es decir, en las figuras que observamos anteriormente lo podríamos ver como el voltaje de la batería o de la fuente que estamos utilizando para polarizar nuestro diodo. N es el factor de idealidad, tomando valores entre 1 y 2 dependiendo de diversos factores, y esos factores pues muchas veces dependen del tipo de tecnología que se está utilizando, es decir, el tipo de semiconductor. Se toma el valor de 1 generalmente, a menos que se indique lo contrario si se está utilizando algún semiconductor específico. BT es el voltaje térmico y está determinado por BT igual a KT entre Q y está dado en volts, donde K es la constante de Boltzmann con un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, mientras que T es la temperatura absoluta en kelvins, que es igual a 273 kelvins más la temperatura en grados centígrados. Q es la magnitud de la carga del electrón, que es conocida y tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Para valores positivos de BD, la expresión se puede escribir de la siguiente forma. Se la podemos simplificar de esta manera, como ISE a la BD entre N veces BT. ¿Por qué utilizamos esta expresión? Porque como este valor se hace muy grande, el menos 1 se ve muy poco reflejado su efecto en el valor del exponencial. Suponiendo una corriente de saturación, por ejemplo, de 10 picoamperes y un valor BT de 25 milivolts, podemos tener esta gráfica. Esta gráfica la representamos sustituyendo la ecuación en un pequeño programita de MATLAB. Y para valores negativos de BD, la corriente de ID tiende rápidamente a menos IS. Entonces aquí podemos observar que, a diferencia de nuestra corriente ID, que tiene por ejemplo aquí valores que van desde 0 hasta 1 por 10 a la menos 3, es decir, miliamperes, para los valores que habíamos mencionado anteriormente, este empieza a tener un valor exponencial cuando se va acercando a valores cercanos a 0.4 o mayores a este. Sin embargo, la corriente que tenemos en inversa, que es igual a menos la corriente de saturación, obtiene un valor negativo,
Pero no solamente eso, hay que observar que su valor es muy pequeñito en comparación con el que tenemos de la corriente ID. Ahora vamos a comparar la respuesta entre silicio, germanio y arsenuro de galio cuando se conforman diferentes diodos. La comparación del comportamiento de un diodo construido a base de silicio, de germanio o de arsenuro de galio se puede observar mediante su respuesta de su corriente. Aquí podemos ver que la curva de germanio, del diodo de germanio, para valores positivos de BD es una corriente que se incrementa exponencialmente rápidamente para valores pequeños de polarización, en este caso de un valor de 0.3 aproximadamente. Le sigue la de silicio para un valor de aproximadamente de 0.7, mientras que para el arsenuro de galio el diodo enciende entre comillas para un valor aproximadamente de 1.2. Como se observa en esta figura, el voltaje de rodilla, como se le dice así entre comillas, a esta parte, a esta transición que tenemos aquí desde un valor casi cero hasta el momento en que se incrementa exponencialmente, los diferentes valores se enciende primero el germanio, luego el silicio, luego el arsenuro de galio. Entonces, repetimos, esto le llaman muchas veces el voltaje de encendido, aunque es un valor que no se debería de manejar. Ahora, ¿cuál es el comportamiento real contra el comportamiento ideal? En resumen, cuando el diodo tiene una polarización directa, permite el flujo abundante de carga, pero cuando la polarización es inversa, se permite el paso de una cantidad muy pequeña de carga. Entonces, una analogía utilizada con frecuencia para describir el comportamiento de un diodo semiconductor es el de un interruptor mecánico. En esta figura podemos observar que el diodo está polarizado de manera directa, potencial positivo, potencial negativo, y el interruptor está cerrado. Sin embargo, cuando tenemos una polarización inversa, cuando el ánodo es negativo y el cátodo es positivo, tenemos un flujo de corriente de saturación y el interruptor está abierto. En otras palabras, el diodo semiconductor se comporta como un interruptor mecánico en el sentido de que puede controlar el flujo de corriente entre sus dos terminales, esto dependiendo de la polarización que le estemos otorgando, sea una polarización directa o una polarización inversa. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el diodo semiconductor es diferente de un interruptor mecánico en el sentido de que cuando éste se cierra, solo permite que la corriente fluya en una dirección. Idealmente, para que el diodo semiconductor se comporte como un cortocircuito en la región de polarización indirecta, su resistencia debería ser de 0 ohms, y en la región de polarización en inversa su resistencia debería ser de un valor infinito de ohms para representar el circuito equivalente de un interruptor mecánico. Esto físicamente no es posible, ya que en estado de conducción la resistencia que presenta el diodo es pequeña, pero no es igual a cero, así como en polarización inversa es una resistencia muy grande, pero no es infinita, porque sí tenemos una conducción, y esa la estamos viendo por la representación de la corriente de saturación que mencionamos anteriormente. Entonces, en el caso ideal tendríamos la curva de color azul, es decir, para valores negativos de BD tendríamos cero corriente, pero para el momento en que tengamos un valor ligeramente positivo, automáticamente tendríamos una corriente infinita y un estado de conducción. Sin embargo, el caso realista es el que tenemos en la curva gris, en la curva color negro, donde el diodo puede tener un voltaje ya positivo, pero este, entre comillas, no va a encender hasta que
que no obtenga el voltaje requerido mínimo en sus terminales, en este caso de 0.7, que corresponde a un diodo de silicio. Mientras que en polarización inversa la corriente debería ser cero, pero esto no es así, sino que tenemos una corriente que es negativa a la corriente de saturación, y aunque es muy pequeñita, existe aún así una conducción. Por otra parte, para el análisis eléctrico, cuando ya tenemos un circuito conformado por un diodo, podemos representarlo de una manera muy simplificada como una fuente de voltaje que va a tener el llamado voltaje de encendido, en este caso de 0.7 si es que tenemos un diodo de silicio, de 0.3 si es de germanio, de 1.11 si es de arsenuro de galio, y un diodo ideal, es decir, este diodo ideal nos va a representar un interruptor ideal de prendido apagado cuando tengamos un voltaje positivo en polarización directa, y un circuito abierto cuando tengamos una polarización inversa. Este circuito nos va a ayudar mucho cuando empecemos a hacer análisis de diferentes circuitos compuestos por diodos.